Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La oración inteligente. 10 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Estimado oyente, en esta lección les voy a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Se trata de cómo orar con inteligencia, que es instrucción del Espíritu. Dios establece a lo largo de su palabra contenida en las Sagradas Escrituras la importancia del conocimiento, el adquirir conocimiento, la importancia de ver más allá del alcance de nuestros ojos, de nuestra vista natural y creer incondicionalmente. Ahora bien, hemos venido enseñando acerca de la importancia del conocimiento espiritual para alcanzar la vida plena, los beneficios del Evangelio, la prosperidad integral del cuerpo, alma y espíritu. Estimados, vamos a establecer una plataforma para esta enseñanza. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 12, establece lo siguiente: entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. Aquí nos dice, entrégate a la instrucción, significa adquiere conocimiento de Dios por encima de todas las cosas, que lo más importante es tener conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Igualmente el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: el corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. La lógica nos dice, si somos seres espirituales, que nuestra alma y espíritu son inmortales, eternos, pero lo que sabemos es ser seres carnales, ahora bien, vendrá el día que moriremos. ¿Y cómo nos vamos a defender en la otra vida, en la dimensión espiritual, sin instrucción y sin conocimiento? Muchos pasan su vida desapercibidos de que tenemos eternidad dentro de nosotros dada por Dios. Y se creen que van a vivir para siempre en esta tierra, sin envejecer y sin morir. Tarde o temprano, todos moriremos, y la palabra de Dios establece: he aquí que el hombre muera una vez y de ahí el juicio. Hay un juicio inminente que es sin aviso y sin protesto, y lo único que tendremos a nuestro favor será el haber recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Dios y Salvador personal, que es la salvación por gracia. Entiéndase que la palabra corazón viene del griego cardio, que significa mente, entendimiento, pensamiento. Entonces es de suma importancia toda obediencia, toda la instrucción y el conocimiento espiritual que podamos recibir en esta vida, ya que somos el producto de nuestros pensamientos. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, establece igualmente una gran advertencia. Y ahí dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Es decir, representante de Dios aquí en la tierra, es decir, andar en su ministerio, cumplir con el ministerio dentro de la iglesia. Ahora bien, igualmente el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 18 establece: donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado, bendecido. Entonces viene la gran pregunta:
¿Por qué hay tantos creyentes o cristianos fracasados viviendo en derrota, en pobreza, en miseria, en pecado, en tribulación, en engaño, en falsedad? Y la respuesta es falta de conocimiento, por falta de instrucción, por falta de visión. Dios nos dice: mi pueblo perece, agoniza por falta de conocimiento. Fíjense que no dice: mi pueblo perece por falta de oración, ni por falta de ayuno, ni por falta de vigilia, o por no congregarse. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto debe ser sumamente importante, porque ¿cuántos cristianos conozco yo que oran y ayunan, pero les falta conocimiento de la palabra de Dios y por eso no prosperan, están en fracaso, no les salen las cosas como tienen que ser delante de Dios? Ahora, igualmente dice el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7, acerca del hombre, porque ahí dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Debemos de entender que somos el producto de nuestros pensamientos, es decir, somos el resultado, el reflejo de lo que pensamos. Si tus pensamientos no han sido renovados y cambiados en el conocimiento de la palabra de Dios, se continuará siendo un pecador mundano y carnal, cristiano carnal, y daremos agua amarga a todo el que se nos acerque. Estimados, en lecciones pasadas enseñamos acerca de los 3 niveles básicos de la oración, como el pedid y se os dará, el buscar y hallaréis, y el tocar y se os abrirá. Si bien establecimos que la oración debería ser un diálogo con Dios y no un monólogo de peticiones y directrices u órdenes que le planteamos a Dios para que nos conceda los anhelos de nuestro corazón, igualmente establecimos que mediante la oración deberíamos recibir instrucción o conocimiento divino. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 y 18, ahí se establecen 3 principios y leemos, donde dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Ahí dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad perfecta y agradable de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El gozo o la alegría espiritual proviene de Dios. Es lo que se conoce como la certeza de lo que se espera. Por eso nos dice: estad siempre gozoso. La certeza de lo que se espera es el desarrollo de la fuerza de Dios en nuestro ser interior, contra la cual no hay defensa. Se siente el gozo en el espíritu y este gozo fortalece. Como dice Dios: mi fortaleza es. Contra el gozo del Señor no hay ley. Perder el gozo es perder la paz de Dios y perder la esperanza. Cuando el cristiano pierde el gozo del Señor, su vida se vuelve miserable. Por eso hay tantos creyentes desertando, debido a que en medio de la tribulación han perdido el gozo de la salvación. El gozo es de Dios. Es decir, estad siempre gozosos en el Señor. Y eso significa estar siempre en el Señor. Para tener gozo hay que orar sin cesar. Es decir, orar constantemente. Aquí entramos ahora en el segundo principio que dice orar sin cesar, que va pegado con el gozo. Es mantener un diálogo constante con Dios en nuestra mente.
una conversación participativa de Dios en pensamiento, escuchar lo que nos tiene que decir, ser instruidos en conocimiento y sabiduría divina. Es cuando te vienen pensamientos y visiones sobrenaturales que reconoces que no son tuyos y te enseñan o te advierten. Ejemplo, piensas que voy a salir y te viene un pensamiento. Y el pensamiento tú entiendes que no es tuyo. Y te dice, llévate el paraguas, que va a llover. Y te das cuenta que de dónde salió ese pensamiento. Y ves nuevamente, esto no se me ocurrió a mí. Pero estás entendido en cómo Dios se presenta y habla contigo, porque estás en oración constante, hablando con el Señor. Y entonces dices, ok, Señor, tú mandas. Y para tu sorpresa, al rato que saliste comienza a llover y quedas sorprendido, como loco. Y no te queda otra cosa que agradecer a Dios por sus cuidados. Cuando se ora, sin cesar comienza la inteligencia y la sabiduría de Dios a intervenir en tu mente. Y de tu parte comienza la obediencia. Les doy otro ejemplo. Póngase que usted está buscando empleo y recibe una llamada citándolo a una entrevista. Y cuando llega al sitio donde están entrevistando, le dan el número 30 de la lista. Es decir, hay 30 personas delante de usted solicitando el mismo empleo. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Normalmente comenzamos a orar mientras esperamos para que Dios nos dé el empleo. Pero muchas veces dudamos debido a que pensamos que seguro delante de nosotros hay gente más capacitada. Y comienza la duda a sembrar su cizaña en nuestra mente. Ahora bien, ¿qué pasaría si oráramos con inteligencia de la siguiente manera? Señor, mira toda esta gente buscando empleo como yo. Todos tenemos necesidades. Todos lo necesitamos. Por tanto, te pido que le consigas empleo a todos los 30 que estamos presentes y a todos aquellos que se encuentran en la misma condición en este día buscando empleo. Lo mismo se aplica a usted. Si usted quiere comprar una casa, un carro, pagar una deuda, pagar el alquiler, prosperar en su negocio, viajar por vacaciones, prosperar en sus finanzas, tener comida, tener ropa, estudiar una carrera o si va a orar por un enfermo, en fin, se aplica a todo. Es orar con inteligencia, con amplitud, con visión, con generosidad. Orar bendiciendo, orar con estrategia, ya que Dios le concederá a los demás lo que tú quieres que te suceda a ti. Y te despejarán el camino y llegarás con celeridad y aumento a tus anhelos. Dios le dará el deseo del corazón a cada una de estas personas, pero al mismo tiempo te va a despejar el camino y tú llegarás a recibir también los anhelos de tu corazón. Pero oraste inteligentemente, bendiciendo a todos, para que todos pudiesen recibir bendición ese día y tú salieras adelante. Finalmente, el tercer principio es el siguiente: dad gracias a Dios en todo y por todo. Esto último lo dejaremos para otra clase. Pero les digo que lo peor que existe es ser malagradecido. Oremos. Padre Celestial, Todopoderoso, te doy las gracias por toda mi vida y por el privilegio de haber creído en mi Señor Jesús como mi Dios y Salvador personal. Gracias por el gozo de la salvación. En esta hora oro
y te pido que me enseñes a orar con sabiduría e inteligencia, que yo pueda ser entendido en amplitud y generosidades, que me identifique con todos aquellos que estén en necesidad y pueda apoyarlos en sus peticiones. Igual que el patriarca Job, cuando oró por sus amigos, recibió el doble de lo que había perdido. Enséñame a interceder, porque no solo mis amigos necesitan de aquello o de tantas cosas y se encuentran desamparados, sino muchos de nosotros necesitamos ser bendecidos. Te doy las gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.